Construí mi primer millón con los escombros de la casa que me robaron. La misma casa donde crecí, donde mis padres me enseñaron valores, donde creía que estaría segura para siempre, se convirtió en el combustible para mi venganza millonaria. El hombre que me estafó pensando que era una viuda indefensa, ahora trabaja de guardia nocturno en uno de mis 5 edificios. Mi nombre es Esperanza, y esta es la historia de cómo una mujer que lo perdió todo se convirtió en la reina de los bienes raíces que nadie vio venir. Hace 7 años, cuando mi esposo Joaquín murió de cáncer, yo era una ama de casa de 42 años que nunca había manejado una cuenta bancaria. Joaquín había sido mi protector, mi proveedor, el que tomaba todas las decisiones financieras. Cuando él murió, me dejó nuestra casa familiar valorada en $200,000, una póliza de seguro de vida de 100,000 y la ingenuidad más peligrosa del mundo, la confianza ciega en las personas. A la semana del funeral, apareció en mi puerta un hombre de traje elegante llamado Mauricio Vega. Se presentó como consultor financiero especializado en ayudar a viudas. Tenía una sonrisa cálida, modales impecables, y hablaba con la autoridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Señora Esperanza», me dijo mientras tomábamos café en mi cocina, «sé que este es un momento muy difícil, pero tengo que ser honesto con usted. Manejar una casa y dinero sola puede ser muy complicado. He visto muchas viudas perder todo por tomar decisiones equivocadas». Sus palabras me aterrorizaron. Yo no sabía nada de finanzas, de inversiones, de impuestos. Joaquín siempre había manejado todo eso. «¿Qué me aconseja?», le pregunté con la voz temblorosa. «Mire», me dijo sacando una carpeta llena de documentos, «tengo una propuesta que le va a cambiar la vida. Hay un desarrollo inmobiliario nuevo donde puede invertir el dinero del seguro de vida y usar su casa como garantía. En 2 años va a triplicar su dinero. Va a ser una mujer rica e independiente». Me mostró planos hermosos de un complejo residencial de lujo, contratos que parecían legítimos, proyecciones financieras que prometían ganancias extraordinarias. Todo se veía tan profesional, tan seguro, tan perfecto para una mujer como yo, que no entendía nada de negocios. «Pero, señor Mauricio», le dije con dudas, «¿qué pasa si algo sale mal?». Su respuesta me tranquilizó completamente. «Señora Esperanza, yo tengo 20 años de experiencia ayudando a viudas como usted. Jamás he tenido un cliente insatisfecho. Además, usted no está arriesgando nada real. Su casa queda como respaldo, pero el proyecto es tan sólido que nunca va a necesitar usarla». Esa tarde, firmé todos los documentos que Mauricio puso frente a mí. Hipotequé mi casa, invertí los 100,000 del seguro de vida y me convertí oficialmente en inversionista de un proyecto que iba a hacerme rica. Durante los primeros 6 meses, Mauricio me visitaba regularmente para darme reportes de progreso. Me mostraba fotos de excavaciones, de cimientos, de estructuras en construcción. Me daba cheques pequeños que decía eran dividendos anticipados de mi inversión. Yo me sentía inteligente, empoderada, como si finalmente estuviera tomando control de mi vida financiera, hasta que los cheques dejaron de llegar, hasta que Mauricio dejó de responder mis llamadas, hasta que recibí la carta del banco notificándome que tenía 60 días para pagar la hipoteca completa de mi casa o perdería la propiedad. Esa noche, mientras lloraba sola en mi cocina, entendí la magnitud de lo que había pasado. Mauricio Vega había sido un estafador profesional. El desarrollo inmobiliario no existía. Los documentos eran falsos. Las fotos de construcción eran de otros proyectos. Había usado mi dolor de viuda reciente para robarme todo lo que tenía en el mundo. 2 meses después perdí mi casa. La casa donde había vivido 20 años con Joaquín, donde habíamos soñado con envejecer juntos, donde creía que estaría segura después de su muerte. Tuve que mudarme a un apartamento de una habitación en un barrio peligroso, con apenas $3,000 que había logrado ahorrar trabajando de niñera. Pero esa noche, durmiendo en un colchón en el piso de un apartamento que olía a humedad, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Mauricio Vega había cometido un error terrible. Había estafado a la mujer equivocada, porque la viuda ingenua que había sido se había convertido en algo mucho más peligroso. Una mujer sin nada que perder y con una sed de venganza que la mantendría despierta hasta conseguir justicia. Durante los siguientes 6 meses, algo extraordinario sucedió en mi pequeño apartamento húmedo. Me convertí en detective, investigadora y estudiante de finanzas al mismo tiempo. Cada peso que ganaba trabajando como niñera lo invertía en investigar a Mauricio Vega.
Contraté a un investigador privado de bajo costo, compré acceso a bases de datos públicas y me inscribí en cursos online gratuitos sobre bienes raíces y finanzas. Lo que descubrí me hizo temblar de rabia y de esperanza al mismo tiempo. Mauricio no había sido solo un estafador ocasional, era un depredador serial que llevaba más de 10 años estafando viudas vulnerables. Había al menos 20 mujeres que habían pasado por lo mismo que yo. Mujeres que habían perdido sus casas, sus ahorros, sus esperanzas después de confiar en él. Pero lo más importante que descubrí fue esto. Mauricio había cometido un error crítico en mi estafa. Todos los documentos que me había hecho firmar tenían irregularidades legales que los hacían inválidos. La hipoteca de mi casa había sido procesada de manera fraudulenta. Técnicamente, la venta de mi casa había sido ilegal. Esa información era una bomba. Pero yo era una mujer sola, sin recursos, sin credibilidad. ¿Quién me iba a creer? ¿Qué abogado iba a tomar mi caso sin dinero por adelantado? Necesitaba un plan más inteligente. Fue entonces cuando conocí a Elena Morales. Elena era una abogada especializada en fraude inmobiliario que había perdido a su propia madre en una estafa similar años atrás. Cuando le conté mi historia, sus ojos se encendieron con una mezcla de compasión y furia profesional. «Esperanza», me dijo en su oficina pequeña pero ordenada, «tu caso es sólido, muy sólido, pero necesitamos algo más que ganar una demanda individual. Necesitamos destruir completamente a este hombre para que no pueda seguir lastimando mujeres». Elena tenía una propuesta revolucionaria: crear una demanda colectiva con todas las víctimas de Mauricio, pero no solo para recuperar nuestro dinero, para destruir su red completa de estafas y quedarnos con todos sus activos. Durante los siguientes 8 meses, Elena y yo trabajamos como un equipo de investigación profesional. Encontramos a 18 de las 20 víctimas de Mauricio. Cada una tenía una historia desgarradora similar. Viudas vulnerables que habían perdido todo confiando en un hombre que explotaba su dolor. Pero lo que más me impactó fue conocer a Carmen, una mujer de 60 años que había perdido no solo su casa, sino también los ahorros universitarios de sus nietos. Cuando la vi llorar contándome su historia, algo dentro de mí se encendió con una furia que no sabía que tenía. «Carmen», le dije tomándole las manos, «te prometo que Mauricio va a pagar por cada lágrima que te ha hecho derramar. Y cuando terminemos con él, tú vas a tener más dinero del que perdiste». La investigación reveló que Mauricio había construido un imperio fraudulento impresionante. Tenía propiedades por valor de más de $5 millones, cuentas bancarias en 3 países, y una red de cómplices que incluía notarios corruptos, agentes inmobiliarios y hasta funcionarios gubernamentales. Pero su error más grande fue que había documentado todo meticulosamente. Era tan arrogante que guardaba registros detallados de cada estafa, cada víctima, cada peso que había robado. Cuando Elena logró obtener una orden judicial para revisar sus archivos, encontramos evidencia suficiente para enviarlo a prisión durante décadas. El día que arrestaron a Mauricio fue el día más satisfactorio de mi vida hasta ese momento. Lo sacaron de su oficina elegante en Esposas, frente a todas las víctimas que se habían reunido para ver su caída. Cuando me vio, me miró con sorpresa genuina. «Señora Esperanza», me dijo con voz temblorosa, «¿usted hizo esto?» «Mauricio», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Cometiste un error gravísimo cuando elegiste estafar a una mujer que no tenía nada más que perder que su dignidad. Pero arrestar a Mauricio era solo el comienzo de mi verdadera venganza». Durante el proceso legal, que duró 8 meses, Elena y yo trabajamos para asegurar que sus víctimas no solo recuperaran su dinero, sino que obtuvieran justicia completa. La demanda colectiva resultó en una compensación de $12 millones para todas las víctimas. Pero la parte más brillante del plan de Elena era lo que pasaría con las propiedades de Mauricio después de la sentencia. Como parte del acuerdo judicial, todas las propiedades inmobiliarias de Mauricio serían subastadas para pagar las compensaciones a las víctimas. Pero Elena había estructurado el acuerdo de manera que las víctimas tuvieran derecho preferencial para comprar esas propiedades a precio de subasta. Esa fue mi oportunidad. Con mi compensación de $600,000, el triple de lo que había perdido, más un préstamo que Elena me ayudó a conseguir usando la compensación como garantía, compré 3 de las propiedades de Mauricio por una fracción de su valor real. De víctima de estafa inmobiliaria, me convertí en propietaria de bienes raíces. Pero eso era solo el comienzo de mi transformación.
Los primeros meses como propietaria de 3 edificios fueron aterradores y emocionantes al mismo tiempo. Yo, que nunca había manejado ni siquiera una cuenta corriente, de repente era dueña de propiedades que valían más de $2 millones. Pero tenía un problema. No sabía absolutamente nada sobre administrar bienes raíces. Elena me conectó con Mercedes Santos, una administradora de propiedades que había trabajado con víctimas de fraude inmobiliario durante años. Mercedes se convirtió en mi mentora, mi profesora y, eventualmente, en mi socia de negocios. Esperanza, me dijo durante nuestra primera reunión, tienes algo que la mayoría de los inversionistas no tienen: motivación pura. Has visto el lado más oscuro de este negocio, y eso te va a hacer mejor administradora que cualquier persona que solo esté aquí por dinero fácil. Durante los siguientes 6 meses, Mercedes me enseñó todo: cómo evaluar inquilinos, cómo calcular rentabilidad, cómo mantener propiedades, cómo manejar contratos. Pero más importante, me enseñó algo que cambió mi perspectiva completamente: cómo identificar oportunidades que otros no veían. El mercado inmobiliario, me explicó Mercedes, está lleno de personas que compran alto y venden bajo porque no entienden el verdadero valor. Tú, que perdiste una casa por fraude, entiendes el valor real mejor que cualquiera. Mi primera gran oportunidad llegó cuando Mercedes me mostró un edificio de apartamentos en bancarrota que estaba siendo subastado por el banco. Era un edificio de 10 unidades en un barrio que estaba comenzando a gentrificarse, pero que todavía tenía reputación de peligroso. Todos los inversionistas grandes van a pasar de este edificio, me dijo Mercedes, porque ven el barrio actual, no el potencial futuro. Pero yo veo algo diferente aquí. Con los ingresos que estaba generando de mis 3 propiedades, más otro préstamo, compré el edificio por $250,000. Era una fracción de su valor real, pero requería renovación completa. Fue entonces cuando hice algo que ningún inversionista tradicional habría hecho. En lugar de contratar empresas caras de renovación, decidí aprender a hacer gran parte del trabajo yo misma. Tomé cursos de plomería básica, de electricidad, de pintura. Trabajaba en el edificio durante las tardes y los fines de semana, con Mercedes enseñándome técnicas de renovación económica pero efectiva. Esperanza, me decía Mercedes mientras pintábamos apartamentos juntas, estás haciendo algo revolucionario. Estás conectándote con tus propiedades de una manera que los inversionistas ricos nunca harán. Eso te va a dar una ventaja enorme. Después de 6 meses de trabajo intenso, el edificio estaba completamente renovado. Las unidades que había comprado en un barrio peligroso ahora eran apartamentos modernos y atractivos en un área que efectivamente se estaba gentrificando. Los alquilé a profesionales jóvenes que buscaban vivienda asequible cerca del centro de la ciudad. En un año, ese edificio me estaba generando ingresos netos de $12,000 mensuales. Había convertido una inversión de $250,000 en un activo que valía más de $600,000 y que me daba flujo de efectivo constante. Pero mi momento de mayor satisfacción llegó cuando descubrí que Mauricio había salido de prisión con libertad condicional después de cumplir solo 2 años de su sentencia. Elena me llamó para darme la noticia. Esperanza, ese desgraciado está libre, pero no tiene nada. Perdió todo en las demandas. Está viviendo en un apartamento de asistencia social y buscando trabajo. Esa información me dio una idea perfecta para completar mi venganza. A través de una agencia de empleos, sin revelar mi identidad como propietaria, hice que le ofrecieran a Mauricio un trabajo de guardia nocturno en uno de mis edificios. El salario era mínimo, el horario era terrible, y las responsabilidades incluían limpiar áreas comunes y mantener seguridad básica. La noche que Mauricio llegó a su primer día de trabajo, yo estaba esperándolo en la oficina del edificio. Cuando me vio, su cara se transformó en una máscara de shock y terror absoluto. «Señora Esperanza», tartamudeó. ¿Usted es la propietaria?» «Mauricio», le dije con la sonrisa más dulce que pude reunir. «Qué coincidencia encontrarte aquí». «Sí, soy la propietaria. De este edificio y de 4 más. Resulta que aprendí mucho sobre bienes raíces después de que me enseñaras lo que no debía hacer». Sus manos temblaron cuando se dio cuenta de la situación completa. El hombre que me había robado mi casa ahora trabajaba para mí, limpiando pisos en un imperio inmobiliario que había construido con el dinero recuperado de sus estafas. «Señora», me suplicó, yo sé que cometí errores terribles.
Si usted quiere que me vaya... Oh, no, Mauricio. Lo interrumpí. Al contrario, me da mucho gusto tenerte trabajando para mí. Vas a ser un excelente empleado, porque ahora sabes exactamente lo que se siente perder todo. Y sabes que yo sé exactamente quién eres realmente. Durante los siguientes años, mientras mi imperio inmobiliario crecía hasta 5 edificios valuados en más de $8 millones, Mauricio trabajó como mi empleado más confiable. No porque fuera buen trabajador, sino porque sabía que yo tenía el poder de destruir cualquier oportunidad futura que pudiera tener. Cada mes, cuando le daba su cheque de pago, le recordaba: Mauricio, este dinero viene de las mismas propiedades que compraste con el dinero que me robaste. La diferencia es que ahora yo soy la que decide quién recibe qué. Mi transformación de víctima a victoriosa estaba completa, pero mi historia real apenas estaba comenzando. 5 años después de ese primer encuentro con Mauricio en mi edificio, mi historia tomó un giro que ni siquiera yo había anticipado. Mi imperio inmobiliario había crecido a 12 propiedades, pero más importante, había desarrollado una reputación en el mercado como la inversionista que podía revitalizar edificios que otros consideraban pérdidas totales. Fue entonces cuando recibí una llamada que cambiaría todo. Elena, que ahora era mi abogada personal y socia en algunos proyectos, me contactó con información extraordinaria. La casa donde había crecido, mi casa familiar original, estaba nuevamente en el mercado. Esperanza, me dijo Elena con emoción en su voz. La familia que compró tu casa después del embargo está en problemas financieros. La van a vender en subasta el próximo mes. Tienes la oportunidad de recuperar tu hogar original. Esa noche no pude dormir. La casa donde había vivido 20 años con Joaquín, donde había perdido todo por confiar en Mauricio, donde había llorado mi última noche antes de mudarme al apartamento húmedo. La posibilidad de recuperarla se sentía como cerrar un círculo cósmico. Pero cuando fui a ver la casa antes de la subasta, lo que encontré me rompió el corazón. Los nuevos propietarios la habían dejado deteriorar terriblemente. El jardín que Joaquín había cuidado con tanto amor era un desastre de maleza. Las paredes tenían grietas, las ventanas estaban rotas, el techo tenía goteras. La casa de mis sueños se había convertido en una pesadilla de abandono. Mercedes me acompañó a la inspección. Esperanza, me dijo mientras caminábamos por los cuartos destruidos. Esta casa va a necesitar una inversión masiva para ser habitable otra vez. Desde el punto de vista financiero, hay propiedades mejores disponibles. Pero esto no era solo una decisión financiera. Era emocional, espiritual, simbólica. Mercedes, le respondí, no se trata de números. Se trata de demostrar que la mujer que perdió todo aquí puede volver más fuerte que nunca. El día de la subasta, llegué preparada para una guerra. Había traído fondos suficientes para pujar hasta $500,000 si fuera necesario. Pero cuando empezó la subasta, algo inesperado sucedió. Casi nadie más estaba pujando. La condición deteriorada de la casa había desanimado a la mayoría de los inversionistas. Gané la subasta por $180,000. Había recuperado mi casa familiar por menos de lo que había perdido originalmente. Pero lo más satisfactorio fue que, cuando salí de la subasta con las llaves en mi mano, vi a Mauricio esperándome en el estacionamiento. Señora Esperanza, me dijo con una voz que mezcla respeto y temor. Escuché que compró su casa original. Quería pedirle algo. ¿Qué quieres, Mauricio? Le pregunté con curiosidad genuina. Quiero pedirle que me deje ayudarla a renovarla, dijo bajando la mirada. Sin costo adicional, como parte de mi trabajo. Sé que no puedo reparar lo que le hice, pero tal vez pueda ayudarla a reparar la casa que yo la obligué a perder. Su propuesta me sorprendió completamente. Durante 5 años, Mauricio había trabajado para mí con eficiencia silenciosa, nunca quejándose, nunca pidiendo favores. Había cumplido cada tarea que le asignaba, desde limpiar pisos hasta hacer reparaciones menores, y ahora me estaba ofreciendo trabajo gratuito para restaurar la casa que sus estafas me habían hecho perder. Mauricio, le dije después de pensarlo durante varios minutos, acepto tu oferta, pero con una condición. Vas a trabajar bajo mi supervisión directa. Cada decisión de renovación la voy a tomar yo. Y cuando terminemos, quiero que entiendas exactamente lo que has ayudado a crear. Durante los siguientes 8 meses, Mauricio y yo trabajamos juntos restaurando mi casa familiar. Era una experiencia surrealista. El hombre que me había robado mi hogar ahora me ayudaba a reconstruirlo con sus propias manos. Trabajábamos en silencio la mayoría del tiempo, pero gradualmente empezamos a tener conversaciones.
Mauricio me contó sobre su infancia difícil, sobre las decisiones que lo habían llevado a convertirse en estafador, sobre los años en prisión donde había tenido tiempo para reflexionar sobre el daño que había causado. «Señora Esperanza», me dijo una tarde mientras reparábamos la cocina, «usted sabe que yo arruiné la vida de muchas mujeres, pero verla a usted convertirse en quien es ahora es lo único que me ha dado esperanza de que tal vez el daño que causé pudo haber servido para algo». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo que no había considerado. Mi transformación de víctima a empresaria millonaria no habría sido posible sin la estafa de Mauricio. Su traición había sido el catalizador que me había forzado a descubrir fortalezas que nunca sabía que tenía. «Mauricio», le dije, «no voy a pretender que lo que hiciste estuvo bien, pero tienes razón en algo. Tu estafa me enseñó lecciones sobre supervivencia y determinación que ninguna universidad del mundo me habría podido dar. El día que terminamos la renovación, mi casa familiar estaba más hermosa de lo que había sido nunca. Habíamos restaurado cada detalle con cuidado amoroso, pero también habíamos añadido mejoras modernas que la hacían más valuable y funcional. Esa noche, mientras Mauricio y yo nos despedíamos después del último día de trabajo, él me hizo una pregunta que me quedó resonando durante meses. «Señora Esperanza, ¿algún día podrá perdonarme realmente?» Mi respuesta fue honesta y completa. «Mauricio, ya te perdoné, pero el perdón no significa olvidar ni excusar. Significa liberarse del odio para poder construir algo mejor. Y eso es exactamente lo que hice. 3 años después de recuperar mi casa familiar, mi vida había tomado una dimensión que jamás imaginé posible. Mi portafolio inmobiliario había crecido a 20 propiedades valuadas en más de $15 millones. Pero lo más extraordinario era lo que había decidido hacer con mi éxito. Había creado la Fundación Esperanza para Mujeres Estafadas. La fundación ofrecía servicios legales gratuitos, educación financiera y capital inicial para mujeres que habían sido víctimas de fraudes. En 5 años, habíamos ayudado a más de 200 mujeres a recuperar sus vidas después de estafas similares a la mía. Cada caso exitoso me recordaba por qué mi propia transformación había valido cada lágrima derramada. Pero mi historia estaba a punto de tomar el giro más inesperado de todos. Una mañana, Elena me llamó con noticias que me dejaron sin respiración. «Esperanza, tienes que sentarte para escuchar esto. Mauricio acaba de presentar una propuesta increíble». Mauricio había estado trabajando para mí durante 8 años, primero como guardia nocturno, después como supervisor de mantenimiento y finalmente como administrador de propiedades. Durante todo ese tiempo, había demostrado ser confiable, trabajador y completamente transformado de quien había sido como estafador. «¿Qué tipo de propuesta?», le pregunté a Elena con curiosidad. «Quiere asociarse contigo oficialmente. Ha estado ahorrando cada peso de su salario durante 8 años. Tienes suficiente dinero para invertir como socio minoritario en tu próxima adquisición. Pero hay algo más. Quiere que la sociedad se llame Propiedades Redención. Y quiere que parte de las ganancias vayan automáticamente a tu fundación». La propuesta me dejó completamente descolocada. El hombre que me había robado mi casa ahora quería ser mi socio de negocios. Había algo profundamente irónico y al mismo tiempo hermoso en esa posibilidad. Decidí reunirme con Mauricio para escuchar su propuesta directamente. Nos encontramos en la oficina de mi casa original, la misma cocina donde él me había estafado 10 años atrás. «Señora Esperanza», me dijo Mauricio con una seriedad que no le había visto antes. «Sé que lo que voy a pedirle suena loco, pero durante estos 8 años trabajando para usted, he aprendido más sobre integridad, sobre negocios reales, sobre ayudar a la gente, de lo que aprendí en toda mi vida anterior». Sacó una carpeta con documentos financieros detallados. «He ahorrado $150,000 de mi salario. Quiero invertirlos como su socio en el próximo proyecto. Pero no solo eso. Quiero que estructuremos la sociedad de manera que el 50% de mis ganancias vayan directamente a su fundación. Para siempre». Su propuesta era impresionante en su sinceridad y ambición, pero había una pregunta que tenía que hacerle. «Mauricio, ¿por qué harías esto? Ya tienes un trabajo estable, una vida decente. ¿Por qué arriesgar todo tu dinero conmigo?» Su respuesta me tocó el corazón de manera que no esperaba. «Señora Esperanza, durante 8 años he visto cómo usted convirtió la pérdida más terrible de su vida en algo hermoso que ayuda a otras personas. Quiero ser parte de eso, no como su empleado, sino como su socio en hacer el bien.
Esa noche, después de que Mauricio se fuera, me quedé despierta durante horas reflexionando sobre su propuesta. La mujer que había sido 10 años atrás, la viuda ingenua que había confiado ciegamente en un estafador, nunca habría imaginado este escenario. Al día siguiente, llamé a Elena para discutir los aspectos legales de una posible sociedad con Mauricio. Elena, le dije, quiero explorar esta posibilidad, pero con condiciones muy específicas. Estructuramos un acuerdo donde Mauricio sería socio minoritario con 20% de participación, pero con cláusulas muy estrictas. Cualquier indicación de comportamiento fraudulento o deshonesto resultaría en la pérdida inmediata de su inversión. Además, el 50% de sus ganancias iría automáticamente a la fundación, como él había propuesto. Nuestro primer proyecto conjunto fue la compra de un complejo de apartamentos en bancarrota que requería renovación completa. Con mi experiencia y el dinero combinado de ambos, transformamos un edificio abandonado en un complejo de vivienda asequible para familias trabajadoras. El día que inauguramos el proyecto, organicé una ceremonia donde invité a todas las mujeres que había ayudado a través de mi fundación. Quería que vieran el resultado final de convertir traición en triunfo. Durante mi discurso inaugural, dije algo que resumía todo mi viaje. Este edificio representa algo extraordinario. Fue financiado en parte con dinero que originalmente se perdió en una estafa, pero que se recuperó a través de justicia. Fue renovado por manos que una vez causaron daño, pero que ahora construyen hogares. Y será administrado por una sociedad que demuestra que las personas pueden cambiar, que la redención es posible, y que los finales no siempre están escritos por nuestros comienzos. Al final del evento, una periodista me preguntó si alguna vez imaginé que mi historia terminaría con una sociedad de negocios, con el hombre que me había estafado. No terminó así, le respondí con una sonrisa. Comenzó así. La estafa de Mauricio no fue el final de mi historia, fue el prólogo. Todo lo que construí después, el imperio inmobiliario, la fundación, la capacidad de ayudar a otras mujeres, existe porque una mujer que lo perdió todo decidió que esa pérdida sería el cimiento, no la tumba, de su futuro. Hoy, 12 años después de perder mi casa original, soy propietaria de 5 casas, 15 edificios de apartamentos y una fundación que ha ayudado a más de 500 mujeres a reconstruir sus vidas. Mauricio y yo hemos desarrollado 6 proyectos exitosos juntos, y él se ha convertido en uno de los administradores de propiedades más respetados de la ciudad. Mi nombre es Esperanza Vázquez, y esta es la historia de cómo una mujer que fue estafada hasta perder su casa se convirtió en la dueña de un imperio inmobiliario construido sobre los cimientos de su propia resiliencia. Si esta historia te demostró que los finales más hermosos a veces nacen de los comienzos más dolorosos, dale like para que el algoritmo sepa que las historias de superación real importan. Suscríbete haciendo clic en el botón rojo aquí abajo. Es súper fácil, y así no te perderás ninguna historia de mujeres que convirtieron sus pérdidas en ganancias extraordinarias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has convertido una pérdida devastadora en una oportunidad de crecimiento? ¿Has encontrado fuerza que no sabías que tenías cuando lo perdiste todo? Queremos escuchar tu historia, porque aquí celebramos a las mujeres que aprendieron que a veces hay que perderlo todo para descubrir de qué estamos realmente hechas.